Vamos a comenzar con la disertación del doctor Sergio Echá, quien es abogado, recibido en la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Derecho Privado por la Universidad de Salamanca, España, a la vez es integrante del directorio del Instituto de la Federación Instituto de Ayuda Económica Mutual, quien tiene a su cargo el departamento jurídico y también es miembro integrante del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de Mutualidades. Yo me voy a permitir, atento el último panel y la problemática que se generó, invertir el orden de los temas. Y voy a abordar primero lo que atañe al artículo 28 de la ley 20.321 y en segundo término el acto mutual, porque me parece que a lo mejor amerita una continuidad. En primer término, yo también ratificar lo que se decía recién. Esto es una aproximación a los temas técnicos. Nuestras federaciones y la Confederación de Mutuales, a los equipos técnicos nos ha encargado que estudiemos determinados temas y, como decía, esto es una primera presentación, una aproximación. No podríamos agotar estos temas en este instante, pero sí generar una ida y vuelta, una devolución por parte de las mutuales de base y sus técnicos con respecto a ello. Bien, en relación con el artículo 28 de la ley 20.321, que ha sido hasta el día de hoy de cumplimiento pacífico, que ha pasado inadvertido, que nadie lo ha analizado en profundidad porque en definitiva era algo casi natural para las entidades mutuales, súbitamente, y atento a la problemática del cierre de cuentas corrientes, ha cobrado mucha importancia y ha merecido que hoy tengamos esta charla respecto del mismo, una mirada al respecto del mismo, porque creemos que un análisis de este artículo y un enfoque correcto de este artículo puede darle un plano, sobre todo al Estado, de lo que significa la obligación que tienen las entidades mutuales de depositar sus fondos en entidades bancarias. Como primera medida debemos referirnos, porque está muy vinculado, al orden público. ¿Qué es el orden público? En esta charla voy a dar algunas definiciones jurídicas. Si hay algún abogado lo va a conocer, pero bueno, el auditorio es variado, entonces para una mayor hilación me voy a permitir esa licencia. El orden público es un conjunto de principios, es un conjunto de instituciones que, sumadas a la normativa que generan, hacen al derecho de un país. El orden público tiene esta característica y además no puede ser contrariado por las convenciones de los particulares y por el derecho extranjero. Lo que nos interesa hoy acá es que no puede ser contrariado por las convenciones de los particulares. Si vamos a un análisis exegético, es decir, de la letra del artículo 28, claramente el artículo nos dice que los fondos de las entidades mutuales deberán ser depositados en entidades bancarias a nombre de la asociación y para que puedan ser operados por 2 o más miembros del órgano directivo. El tipo de cuenta. Y esto no es casualidad, esto requiere un análisis histórico de este artículo. Reitero, esto parecía común y no lo analizamos en profundidad, pero con una perspectiva histórica de este artículo nos damos cuenta que primero y principal, el legislador en su oportunidad prohibió que los fondos se depositaran en entidades bancarias, que no se depositaran de cualquier manera, sino a nombre de la asociación, y que esa cuenta la pudiera operar 2 o más miembros del órgano directivo. La ley de mutuales, como ustedes saben, data de hace 44 años, fue promulgada en abril del 73, de 1973 obviamente, y la publicación del boletín oficial fue en mayo. Y si leemos con detenimiento el mensaje de elevación, digo mensaje de elevación porque como es una ley que se hizo en una época de interrupción del periodo democrático, tiene el formato de decreto ley, si no es una ley técnicamente hablando, por lo cual no tendría exposición de motivos, pero sí tiene un mensaje de elevación que hace las veces de preludio, de interpretación de las motivaciones del legislador. En lo que refiere a esa elevación, a este artículo,
y a lo que puede traducir, nos puede dejar ver el carácter de orden público de este artículo, dice que la ley de mutuales debe dictarse porque se ha analizado, en aquel momento la INAM ha analizado al mutualismo como una herramienta eficaz para el desarrollo social del país. Términos más, términos menos, esta es la idea y esto es lo que dice. Lo que nos pone en directa relación en que toda la normativa de la ley de mutuales, de la 20.321, es de orden público. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que contempla intereses suprasectoriales, no solamente del mundo mutual, sino de todo el país, sino de todo el orden jurídico. Por ello sostenemos que es una ley de orden público y, por tanto, el artículo 28 también reviste el carácter de norma de orden público. Y esto es sumamente importante. Entre otras cosas, es importante, porque como les decía, la característica del orden público que es protegido por todo el sistema jurídico. El artículo 12 del Código Civil y Comercial de la Nación, de reciente promulgación, de agosto del 2015, en su artículo 12 dice que las convenciones particulares no pueden ser contrariadas, no pueden contrariar el orden público. Entonces tenemos una norma muy fuerte, una norma sistémica, no solamente para ser aplicada a los interesados, sino que es una norma que protege el sistema, y de su lectura, del análisis que hicimos antes, claramente se advierte que es una norma que obliga no solamente a las mutuales, sino también a las entidades bancarias. La norma en cuestión tiene un cumplimiento que conlleva necesariamente una bilateralidad, es decir, cuando la norma me está diciendo que las mutuales tienen que depositar sus fondos en entidades bancarias, también está diciendo que necesitamos entidades bancarias que recepten esta norma. Es decir, si uno de los elementos no se puede cumplir la norma, se tornaría de cumplimiento imposible. Razón por la cual, y en relación con lo que hablábamos antes de esta idea de orden público, el Estado también está obligado a garantizar el cumplimiento de esta norma. Es el Estado el que tiene que asegurar que esta norma deba ser cumplida. Reitero, una norma que no solo afecta a las entidades mutuales, sino a todo el sistema y que obliga a las entidades bancarias. Razón por la cual esta suerte de, reitero, bilateralidad es lo que debe tener en mira el Estado, en el caso del EAC, por ejemplo, Banco Central, para cumplir todos los requisitos que consideran necesarios para que se cumpla el artículo, para que se cumpla este artículo. Entonces, como primera medida y como primera idea a la aproximación de la importancia del artículo, es esta idea de orden público, sin duda. Ya los tribunales han reconocido la ley de mutuales como de orden público. Y la segunda idea que corresponde analizar es que el Estado es el obligado al cumplimiento de la norma. Es el Estado a garantizar que la norma pueda ser cumplida. Como segunda línea, en este análisis tenemos que decir que en la mayoría, y acá voy a hacer un análisis lo más despojado de cualquier tipo de opinión política que exista o sectorial que obviamente nos embarga porque estamos involucrados, pero vamos a tratar de ser lo más puristas posible en lo que tiene que ver con el derecho, lo que tiene que ver con el aspecto jurídico. En la mayoría de los cierres de cuenta bancaria se ha invocado el artículo 1404 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que es el que reglamenta la cuenta corriente, tomado y que recepta el viejo Código de Comercio, me parece que era el del artículo 792, por ahí andaba, donde el inciso primero del 1404 nos dice que las cuentas corrientes pueden ser rescindidas en forma unilateral con la sola condición de que lo notifique con 10 días de anticipación, salvo un pacto en contrario. Ahora vamos a ver cómo creo yo, o cómo estamos viendo, el impacto de esta frase salvo el pacto en contrario, como primera medida. Esto a nadie se le escapa, y intento a la línea que veníamos trabajando, que es la cuenta corriente es una convención particular. Voy nuevamente al artículo 12, y esto que decíamos que no pueden contrariar el orden público. El artículo 1404 es una norma particular que, si se aplica de esta manera, estaría contrariando, en el caso de las mutuales y por la existencia del artículo 28, estaría contrariando el orden público. Pero además, y por supuesto siendo esto interpretativo,
El hecho de decir que salvo pacto en contrario, de rezar el artículo salvo pacto en contrario, nos da la idea de que existe la posibilidad de que esta rescisión unilateral pueda no tenerse en cuenta por las partes. Para nosotros, el carácter de orden público del artículo 28 funciona como una suerte de pacto en contrario, porque no podríamos pactar no cumplir el 28, porque estamos obligados normativamente a cumplirlo. Entonces, como no podemos pactar en contrario, porque, reitero, si pactáramos en contrario, iríamos a orden público, se puede alegar que el artículo 28 funciona como este pacto en contrario que prevé la norma. Los otros incisos, y acá tengo que hacer una disquisición en lo que es rescisión y resolución, los abogados me van a entender perfectamente, no prevé la rescisión es de las partes y sin causa, sino que prevé la resolución contractual, la resolución de la cuenta corriente por determinadas causales. Hay causales que son imperativas, como por ejemplo el hecho de que la entidad mutual, obviamente estoy refiriéndome a las entidades mutuales, ¿no? Pero bueno, cualquier contracorrentista, en este caso, cayera en quiebra o se le quitara su autorización para funcionar, que es imperativo, razón por la cual devendría cancelada la cuenta corriente, y otras causales de manera contractual que podrían hacer que por el incumplimiento de una de las dos partes, mejor dicho, de la parte del contracorrentista en este caso, sea resuelto. Hemos tenido dos formas en que han cerrado las cuentas corrientes. En una mala aplicación, con la rescisión del inciso A, y en una aplicación un poco más justificada, alegando no la rescisión, sino la resolución, aunque en varios casos han dicho rescisión cuando debían haber dicho resolución. Cuando aplican la resolución, alegan incumplimiento de la parte mutual, obviamente. ¿Qué digo con esto? También es cierto que, y en aras al orden público y esta garantía estatal que debería haber para que se cumpla la norma, deberían tomarse ciertos recaudos. El Estado, a través de sus organismos pertinentes, deberían tomar ciertos recaudos como para que estas causales tengan la posibilidad de ser discutidas y no simplemente alegadas en este caso por el banco o por una de las partes. ¿Qué quiero decir? Si alegan un incumplimiento, por ejemplo, de normas antilavado, deberían tener una opinión con respecto del órgano pertinente, o del INAES en este caso, donde prima facie, donde en principio apareciera como verosímil este incumplimiento. Si no, lo podrían alegar ni lo podrían etiquetar de manera unilateral y sin con esta consulta. Todo esto hace que la norma tenga una fortaleza. Si a esto le agregamos el complejo normativo administrativo que viene dado por la ley antilavado y definición del terrorismo, donde ustedes saben, según el artículo 20, inciso 20, las mutuales son sujetos obligados, y toda la normativa que viene, la normativa de WIF 11 del 2012, la 12 del 2012, y sus correlatos del INAE 5586, 5588 y la reciente 1659, que no tiene mayor discusión, que está tomada en aras del orden público. Eso es un interés general el que está protegiendo el Estado al dictar esta norma y al involucrar a las mutuales en esta norma. Razón por la cual me parece que la fortaleza, no solamente del artículo 28, sino de todo el complejo normativo que da el del 28 más las normas antilavado, hacen necesariamente, y con esto termino el tema, hacen necesariamente que el Estado reflexione, que el Estado piense, que el Estado analice desde el punto de vista jurídico, que tiene que involucrarse para permitir que esta norma se cumpla. No se puede cumplir esta norma si no hay una entidad financiera, si no hay una entidad bancaria que la cumplimente conjuntamente con la entidad mutual. Esas son las líneas preliminares en lo que hemos empezado a estudiar como un argumento importante para llevar a los diferentes organismos y para explicarlo, para argumentar la necesidad que tiene el sector de cumplimentar este artículo. No voy a extenderme un poco más, mucho se ha dicho acá, lo ha dicho la gente, a veces parece un poco una paradoja, es decir, todo lo que nos dicen que hay que hacer, todo lo que le dicen que hay que hacer, por otro lado se complica. Es paradójico, pero es así. Así que los argumentos jurídicos, más allá de los otros argumentos que habrá, que también son políticos, también son sectoriales y también son sociales, es nuestro aporte, es el aporte que estamos haciendo los equipos técnicos de la Confederación y de las federaciones en este marco.
El segundo tema que estamos estudiando, que nos ha encargado nuestra confederación, va en el mismo sentido. Es un poco más, quizá menos práctico, quizá menos palpable, pero va en el mismo sentido, y es elaborar un concepto de acto mutual. Hace mucho que el acto mutual viene siendo mirado, viene siendo observado, sin demasiada profundización, pero me parece que es hora, y atento a las directrices políticas, que empecemos a prestar un poco más de atención, porque también es de suma importancia para estos tiempos en que estamos viviendo. En principio yo debo decir, permítanme, voy a hacer un desarrollo. Todo acto, la palabra acto tiene raíz latina, quiere decir acción. Todo acto involucra un hacer. Cuando este hacer genera determinadas consecuencias, no es un hacer cotidiano, sino que genera determinadas consecuencias, y estas consecuencias son susceptibles de apreciarse como jurídicas, estamos en presencia de un acto jurídico, que es una clase de un montón de otra serie de actos. El artículo 259 del Código Civil y Comercial define a los actos jurídicos como aquella conducta voluntaria lícita, generada por los particulares con el fin inmediato de tener consecuencias o situaciones jurídicas. Si genera consecuencias o situaciones jurídicas, ese acto es un acto jurídico. Dentro de los actos jurídicos hay algunas especies. El derecho y la ciencia del derecho ha atribuido a algunos de esos actos cierta importancia, ciertas características, ciertas particularidades que lo hacen especial. Entonces, en una relación de género a especie, ha definido otros actos. Básicamente, diciendo que hay muchos contadores acá, podríamos hablar del acto de comercio, que está definido. Está definido en el Código de Comercio, en el artículo 8. Toda adquisición ante un oneroso, una cosa mueble o un derecho sobre ella para lucrar con su enajenación. Luego, en la misma forma que se adquirió, o luego darle una forma de mayor o menor valor, y después se acuerdan todos los actos específicos, descriptivos, que eran reputados como actos de comercio. ¿Por qué se hace esto? Porque el derecho en general entiende que este tipo de actos tienen están circunstanciados de manera especial, ya sea por las personas que lo hacen, por los fines que persiguen, que requieren de una conceptualización más precisa que un simple acto jurídico. Así tenemos el acto administrativo, que tiene las mismas características, es toda conducta de la administración destinada a producir efectos jurídicos, por lo menos es una de las definiciones de Gordillo. Estoy tratando de hacer una síntesis porque el tiempo no quiero perjudicar a mis compañeros. Y llegamos al que más nos interesa por la afinidad conceptual que existe con el mutualismo y por los principios que este acto realiza. Es el acto cooperativo. Es, casi diría yo, imposible tratar de acercarse, tratar de abordar el concepto de acto mutual si no nos fijamos en el acto cooperativo. El acto cooperativo está definido, tiene definición legal, no solamente doctrinaria, sino que tiene una definición legal en el artículo 4 de la Ley 20.337, que dice que son actos cooperativos aquellos realizados por la cooperativa con sus asociados, por las cooperativas entre sí, en cumplimiento de sus fines institucionales, y los realizados con otras personas en relación a la cooperativa, y siempre que lo hagan en cumplimiento de sus fines institucionales, reitero. Esta segunda clase de actos son solamente para la cooperativa y no para el tercero. Ese es el concepto de acto cooperativo, que de alguna forma nos sirve de guía para empezar a vislumbrar el acto mutual. Además tenemos hoy un escenario y un marco mucho más claro a partir de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, donde específicamente en el artículo 148, inciso F, considera como personas jurídicas privadas a las mutuales. Ya esa discusión doctrinaria que había antes en relación de género y especie, de las mutuales con las asociaciones, la terminología de asociaciones mutuales o sociedades mutuales, se ha quedado desvirtuada por la exégesis y hoy el Código Civil lo llama las mutuales.
claramente las mutuales. Es más, el artículo 50, inciso 1, dice que las personas jurídicas se rigen en primer término por sus leyes especiales. Esto está hecho para la ley de sociedades, pero que es perfectamente aplicable a la ley de mutuales. Entonces, este escenario exegético, este escenario jurídico que deviene del código, nos permite con más razón diagramar una idea de acto mutual. Hay doctrina que se ha encargado de esto. La célebre ley comentada de Farrés Cabañaro tiene unas líneas al respecto. El proyecto de ley de economía solidaria también hacía referencia a una suerte de acto mutual, y un reciente paper de trabajo que acercó el contador Ferretti, Carlos Ferretti, a la Confederación, habla también de lo mismo. O sea que, si bien no es profusa, empiezan algunas voces a querer delimitar este concepto de acto mutual que nosotros nos hemos permitido tratar de bosquejar, donde podríamos decir que el acto mutual es aquel acto realizado entre la mutual y sus asociados, las mutuales entre sí, y con respecto a los actos realizados con otras personas, siempre que desarrollen su objeto social y no vulneren su propósito de servicio. Este último concepto, esta condición, además de ser lógica desde lo argumentativo, porque las mutuales tienen siempre en mira sus actos que realizar este tipo de acciones, ella tiene que ser la mira, tiene que ser el norte, abreva en la modificación de la ley de mutuales, en el artículo 5, que antes permitía que se asocien solo entre mutuales, y cuando lo modificaron en relación a personas de otro carácter jurídico, dijo siempre y cuando se cumpla su objeto social y no desvirtúen su propósito de servicio, concepto que, como está en la norma y nos parece importante, lo hemos tomado para condicionar el acto mutual. En definitiva, este acto mutual es el único acto jurídico que ejecutado, que perfeccionado, realiza, transmite a la realidad social, a la sociedad, los valores que el mutualismo realiza. Y este es su fundamento ontológico. Si queremos saber los valores, tenemos ni más ni menos que ir al artículo 2 de las mutuales, que son la libertad, la ausencia de lucro, la consecución de bienes materiales y espirituales, todo lo que el mutualismo pregona, insiste y realiza. ¿Cuál es el eje axial? ¿Cuál es la definición ontológica? Bueno, no hay otro acto jurídico en el ordenamiento argentino que realice estos valores. Cuando un acto jurídico se realiza en el marco del mutualismo, realiza estos valores y no hay otro que lo pueda suplir. Razón por la cual entendemos que desde el punto de vista de su razón de ser, estos son los fundamentos. Pero tenemos para nosotros otra característica inescindible también de este concepto de acto mutual que estamos elaborando, que es la exención impositiva. ¿Por qué? Y vuelvo a los anales, vuelvo al mensaje de elevación de la ley de mutuales, cuando refiere a la exención impositiva, porque cuando sale el artículo 29, discúlpenme, de la ley de mutuales, que le da a las mutuales la exención impositiva, la exposición de motivos lo explica, no lo deja librado al azar. Y esto también es otra nota, y lo asocio con el tema anterior de orden público. En la exposición de motivos dice que la exención impositiva se da por dos razones. Primero, porque el Estado considera valioso el desarrollo y lo hace como una suerte de promoción para promover la accionar. Y segundo, dice que el ex INAM, en cumplimiento de la ley 19.331, ha evaluado la exención impositiva y ha entendido que el sistema mutualista es una herramienta, dice, eficaz e idónea para el desarrollo social del país. Esto quiere decir que el legislador, o sea, el Estado argentino en aquel momento, consideró que era necesario, que era integrante del sistema mutual la exención impositiva, razón por la cual hemos completado, hemos perfeccionado el concepto, este concepto doctrinario y dogmático, no es un concepto legal, normativo me refiero, con la nota de la exención impositiva, que por las razones expuestas para nosotros es inescindible de esto, razón por la cual podríamos decir que los actos mutuales son aquellos hechos entre las mutuales y sus asociados, entre las mutuales entre sí, entre las mutuales y otras personas, siempre que cumplan con su objeto social y no desvirtúen el propósito de servicio, y que estos actos
se encuentran exentos de todo impuesto, carga o gravamen. Reitero, porque para nosotros el acto mutual está inescindiblemente ligado a la exención impositiva. La exención impositiva forma parte ontológica del acto mutual. Ahora bien, esto, y para que no quede como una cuestión netamente académica o de laboratorio, porque no es la intención y no nos ha sido encomendado este análisis con esa intención, sino todo lo contrario, deberíamos decir que la necesidad de desarrollar este concepto de acto mutual, la necesidad de que esto se profundice y prolifere, es una necesidad de interpretación jurídica. En estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir, el concepto de acto mutual tiene que ser un prisma, como es el acto cooperativo. Tiene que ser un prisma, una esclusa en virtud del cual todo el derecho, cuando quiera abordar los actos de las mutuales, las relaciones jurídicas, o como dice el Código, las consecuencias y relaciones jurídicas que se forman en el seno del mutualismo, se expliquen y se entiendan a la luz de este concepto de acto mutual. Todo lo que se quiera aplicar tiene que tener, tiene que estar relacionado con este concepto. Habría que decir mucho más. Ustedes saben, porque lo ven cotidianamente, hay conflictos de normas, hay intentos de abordar el derecho mutual y la problemática mutual desde las categorías tradicionales del derecho, el derecho comercial, el derecho civil, el derecho del consumidor. Y en ese marco es importante desarrollar lo teórico. Termino dando un ejemplo de lo importante que sería y que va a ser el desarrollo de este concepto, para que vean que cuando es receptado jurisprudencialmente los derechos se fortalecen. Vuelvo a la analogía con el acto cooperativo. La existencia del acto cooperativo ha sido lo que logró determinar y configurar jurídicamente y por la jurisprudencia la separación con el derecho laboral en las cooperativas de trabajo. Hace mucho tiempo que la jurisprudencia tiene dicho que la relación entre las cooperativas de trabajo y sus asociados son de carácter netamente asociativo, lejos del derecho laboral y exento del derecho laboral, lo cual, a la luz del derecho laboral, eso es fuertísimo. Ha habido fallos, ya termino, ha habido fallos que por dar uno significativo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo federal, que tiene la característica de ser un fallo de primera instancia confirmado por esta prestigiosa Cámara, es un fallo de Cámara, donde también se estableció, para que ustedes lo vean, el fallo Colina contra Sociedad Cooperativa de Vivienda y Consumo ya limitada. En este fallo, que insisto, de primera instancia, confirmado por esta Cámara Nacional, se estableció todo el decisorio. La temática la van a entender porque es muy cercana a nosotros. Préstamo de consumo dado por una cooperativa a una persona jubilada descontada por recibo de sueldo. Básicamente, dijo la Cámara, con un fallo basado en el acto cooperativo, donde cita doctrina, cita Altaus, cita a Verón, hay una cita Cuesta también, respecto al acto cooperativo, donde dijo básicamente que un acto de préstamo y un mutuo es un acto cooperativo y no puede ser abordado por otra categoría del derecho, porque estas categorías son aplicables pero morigeradas a la luz del acto cooperativo, a la luz del derecho cooperativo. Estoy siendo muy sintético, pero en todo caso después va a estar colgado el fallo como para que vean las virtudes de que existe este tipo de concepto. Y en otro, que es de la Cámara, que es de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, también dijo, Federación de Cooperativas de Farmacia contra la Provincia de Buenos Aires, dijo que los contratos comerciales hechos por cooperativas son actos cooperativos y están lejos de operaciones de mercado ni contratos típicos del derecho comercial. Y también les aplicó la categoría de acto cooperativo. Quiero decir, con esto, acá radica la importancia de que podamos elaborar, ponernos de acuerdo y trabajar y pensar fundamentalmente un concepto de acto mutual. Muchas gracias.